Ya lo estábamos comentando antes de irnos a la pausa. Nos acompaña en nuestra entrevista central del día de hoy el señor Carlos de Peña Eber, sociólogo e investigador, candidato a senador por el Distrito Nacional por una coalición de Alianza Democracia. Son varios, son tres específicamente, Opción Democrática y Nueva Democracia. Agradecemos que esté aquí temprano en la mañana. Buenos días, Elisa, Franklin, Altagracia. Buenos días, gracias por la oportunidad y el espacio. Nosotros estuvimos conversando de la falta de propuestas que vemos en los candidatos y de la negativa de los candidatos también a participar en un debate público que permita a la ciudadanía en sentido general conocer qué es lo que propone para los sitios desde donde se va a candidatear. Ocupar posiciones públicas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que entiende que hay que hacer con la plataforma del Congreso el señor Carlos de Peña? De entrada, los candidatos que no han querido debatir son los candidatos del gobierno, para empezar. O sea, y uno que otro caso aislado, pero en el debate que nosotros vamos a participar de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, en el caso de la coalición nuestra y de otras organizaciones políticas, pues van a asistir. De hecho, la mayoría de los candidatos de la oposición presidenciales van a asistir al debate el 18 de abril. El nuestro es el 7 y hay 5 candidatos al Senado que van a participar. Pero el PLD, en una decisión política de ellos, pues decidieron eximirse del debate. En cuanto a las propuestas del Congreso, básicamente son 3, que tienen que ver con 3 conceptos importantes: más democracia, menos desigualdad y más derechos. Pero sobre todo con el tema que ustedes estaban hablando de la calidad de la política. En cuanto al tema de la democracia, nosotros hemos estado planteando desde hace varios meses el tema de cambios en la rendición de cuentas presidencial, o sea, modificación del procedimiento de rendición de cuentas, convertir ese procedimiento de rendición de cuentas en un ejercicio de interpelación pública y transparente, que lo pueda hacer algún representante de la oposición o que lo pueda hacer representantes de organizaciones ciudadanas. Pero usted dice que desde ese cambio en la rendición de cuentas como un ejercicio desde el Congreso hacia el Ejecutivo. No, es que el presidente de la República, como pasó el 27 de febrero pasado, presentó las memorias anuales, que es un ejercicio de mera retórica en este momento. Sí, eso no se hace nada. Lo que estamos planteando concretamente es que exista un rediseño del procedimiento en ese momento, que puede ser anual o puede ser para cualquier otra autoridad pública, y se consiga que el presidente pueda ser interpelado, o sea, intercambia ideas con los representantes en el Congreso. Usted dice algo así como la sesión de control que se establece en España existe y en Inglaterra también. Exacto. No es algo novedoso, es algo que democracias con mayor madurez que la nuestra y más ejercicio parlamentario lo hacen. Eso nos ayudaría muchísimo a hacerle muchas preguntas al presidente que los representantes mediáticos del gobierno lo impiden. El PLD no dialoga con la población. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que hubiera este tipo de interpelación? Hace muchos años que el ejercicio de gobierno del PLDismo no es objeto de interpelación amplia, profunda y seria. Que no sea una reunión en Palacio con periodistas con los cuales ellos entienden que no van a tener riesgo de percepción mediática impropia. Bueno, las pocas veces que hemos escuchado una respuesta tratando de ser convincente fue el doctor Fernández cuando argumentaba sobre la libertad de Vivian Lubrano, el indulto aquel que se celebró, que nunca estuvo presa, pero nada, cosas de la política y de la justicia. Están todos libres ahora. Exactamente. Pero si la ausencia de los candidatos del gobierno tuviese alguna explicación y ellos la dieran, sería que ya su hoja de trabajo está realizada, que lo que ellos han hecho es lo mismo que van a seguir haciendo. ¿Qué tanto han hecho? Nosotros podemos evaluar los últimos 20 años, incluyendo los 4 del PRD, de la versión anterior del PRD, están ahí. Si ha mejorado la democracia dominicana, bueno, Altagracia comentaba de 1990, que es el último año para mí donde el PLD institucionalmente existió. El PLD se extinguió después de esas elecciones y se convirtió en un proyecto, como lo que es ahora, una federación de grupos. Yo le llamo una compañía por acciones, donde cada accionista trata de pugnar por la mayor ganancia posible. Digo empresa porque el fundamento de su ejercicio político tiene que ver con la acumulación de riqueza, no con mejoras institucionales. Si hemos mejorado, como ellos, ha crecido el país económicamente muchísimo. ¿Dónde está la distribución óptima de la riqueza? ¿Somos más institucionales en este momento? Yo le explicaba a algún amigo
del gobierno, que si ellos han hecho una revolución educativa, nos permitan hacer un ejercicio bastante sencillo. Los bachilleres que ahora salen, porque el periodo empezó en 2012, le hagamos unas evaluaciones de rendimiento académico. Y si la revolución educativa es real, entonces esos bachilleres que están saliendo, pues saldrán mucho mejores que los que anteriormente egresaban. Bueno, pero para que... Ya te lo puedo decir qué pasó ahí. Para que digo, por la revolución educativa. Pero para que tú primero, las revoluciones educativas son espacios de largo aliento, y aquí no se ha hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. Claro que no. Porque Entonces, si no se ha invertido en mejoría de la calidad, ya de antemano uno sabe cuál es el resultado de eso. Pero digo, tenemos más escuelas, que yo no sé si mejores. No, mucho si no se mejora la calidad del maestro, no se va a mejorar la calidad del profesional. Y la tanda extendida, que se convierte en una guardería extendida. Y volvemos sobre el mismo punto. Si no se invierten en los maestros, no vamos a tener ningún impacto en los niños que salgan de la educación. Y en el diseño curricular primaria también, que esa es otra de las propuestas que hay que trabajar. Hay unos ejes con el tema de derechos. Usted mencionaba tres puntos principales. Más democracia, menos desigualdad y más derechos. Sí. Pero habló sobre el primero, me gustaría saber sobre los otros dos. En el caso de menos desigualdad, nosotros tenemos que propugnar en el Congreso por una reorganización del aparato económico dominicano. Yo creo que hay legislaciones existentes y otras que habría que proponer para reducir las brechas de ingresos en la República Dominicana. Es grosero que el 80% del sector formal dominicano gane menos de 20,000 pesos. Y de ese porcentaje, el grueso gana cerca de los 10,000, 11,000 o 12,000. Y la canasta familiar anda en este momento bordeando los 30,000 pesos. Para eso se necesita crear una economía productiva y un ordenamiento jurídico que sustente esa economía productiva nacional de entrada, no porque la inversión extranjera directa o indirecta sea incorrecta, sino porque hay que crear la base, los chinos lo hicieron, la base productiva nacional para tener empleos de calidad. Otra falacia de la creación de 400,000 empleos, no se trata de crear empleos. ¿Cuáles empleos? Si son empleos de alto salario, si son empleos de alta calificación, si el capital humano que tiene acceso a la empleabilidad está preparado para eso. O sea, entonces, eso también, el Congreso, que es un poder de contrapesos, y no solamente está ahí como arete o como adorno del Poder Ejecutivo. En la República Dominicana en los últimos años, ante el avasallamiento del PLD, pues resulta que ese Congreso es casi un adorno del Poder Ejecutivo. El doctor Reinaldo Pared Pérez, que es el actual senador por el distrito, aspira a una reelección de ese cargo. Él es senador. ¿Qué ha hecho Reinaldo por la capital? Que se pueda ver, que se pueda palpar, que se pueda sentir. ¿Qué ha legislado a favor del distrito? Nosotros empezamos la campaña, precisamente yo como investigador, preguntándole hicimos una encuesta que filmamos y hicimos un video de ella, donde preguntábamos si la gente sabía quién era el senador de la capital. Y más del 80% de la gente no sabía quién era. El nombre. Sí, porque la gente en su cotidianidad, un legislador... Que no sepan quién es la vicealcaldesa, se tendría alguna explicación, porque no sepan... Pero por el senador hay que votar directamente. Sí, no, lo que pasa es que son votos de arrastre, Altagracia. Lo que usted está diciendo, que por Reinaldo la gente no votó, su partido lo hizo senador. Y si esto fuera una competencia equitativa y tuviéramos los mismos accesos a la propaganda y los mismos accesos a los medios de comunicación y los mismos accesos a la capacidad de recursos económicos, probablemente perdiera. Ok, pero suponiendo que usted sepa cuál es el senador, ¿qué ha hecho el senador por la capital? Yo creo que el rol, para mí nada, él tendría que responder que él ha hecho por la capital. Yo creo que para mí absolutamente nada. Lo que tendremos nosotros que asumir es la responsabilidad de hacer lo que él no hizo. Y lo estamos explicando, no solo por el tema del tránsito que ustedes hablaban. Sí. Es una tragedia, fruto no solo de las políticas municipales, como alguien creería, sino fruto de políticas de seguridad vial, de organización del tránsito. Aquí la AMET ejecuta el rediseño del tránsito arbitrariamente, permanentemente. Y no solo el rediseño del tránsito, sino la forma en que ellos entienden e interpretan que el tránsito debe ser detenido o seguido en alguna vía pública, o cuando hay una infracción o no. Es que en un momento en el que está el caos total, alguien tiene que hacer algo. Y si el municipio no lo... hay 14 instituciones organizando el tránsito. Debería haber una sola. Y debería haber una sola. Y de hecho, cuando Leonel se inventó la oficina para el reordenamiento del transporte, se suponía que la idea era
crear una superestructura que la mezclara toda. Esa es la que hace el metro. Y esa es lo que está haciendo el metro, lo cual ya es simplemente una más. Pero yo tengo una preocupación que va a la política. Me parece interesantísima sus 3 propuestas, pero usted va para un congreso, en el caso de que lo elijan, donde evidentemente usted va a ser una minoría. Con la incapacidad de negociación que tienen las fuerzas emergentes en la República Dominicana, su papel en el Congreso, en el caso de que lo escojan, sería muy limitado, porque si no pueden negociar nada, a los congresos hay que ir a negociar y ustedes no negocian ni entre alternativos ni con lo mayoritario. ¿Cómo harían en un congreso? Lo primero es que yo soy uno de 32. Nosotros tenemos 32 senadores y la aspiración es que ganen todos. Y hay lo que es importante sobre estas elecciones. Aquí lo que está empezando a suceder es una transformación muy profunda, muy sutil. Llegó de una forma muy distinta como cualquiera la esperaría. En otros países llegó de otra manera. Aquí llegó con presencias de candidaturas. Mi candidatura y la de otros compañeros en otras organizaciones y en la nuestra también representan un paso, el comienzo de la transición hacia un nuevo sistema de partidos, hacia un nuevo sistema político. Y lo van a ver en el mediano plazo. Yo creo que el presidente Medina es la última represa que le queda a este sistema. Inmediatamente eso termine, y de hecho la vida institucional de esos partidos, ustedes lo saben mejor que yo, no existe. Yo le comentaba a un amigo que me llama mucho la atención en los recorridos del distrito, que hay muchos comandos de campaña cerrados. Abren un comando de campaña en una esquina y nunca lo abren. Porque el objetivo del comando de campaña no es trabajar, es que sea visible el avasallamiento. Que el candidato pase por ahí. Peor, tiene que abrirlo para una valla cerrada. O sea, el concepto es propaganda. Lo que antes era un intermedio, por ejemplo, y un comando de campaña que tenía trabajo, gente trabajando, ahora es un instrumento de campaña. Estamos aquí, somos más grandes que ustedes, los vamos a aplastar y la población está con nosotros por cualquier vía. Pero además la Junta exige que haya cierta cantidad de locales donde se supone que tiene que reunirse la gente. Los comandos de campaña es una decisión discrecional de esos partidos, que de hecho es una inversión altísima en inmuebles para mantenerlos cerrados. Hablando del tema de la inversión, usted ha dicho que no es equitativa y entendemos todo que es muy evidente que no es equitativa. ¿Cómo está haciendo campaña con los recursos que recibe? Lo primero, que los recursos que recibimos son, nosotros los estamos recibiendo de amigos, de familiares, de cercanos, y le pusimos un tope, a propósito de lo que hablamos fuera del aire, de las campañas en otros países, sobre todo en Estados Unidos, con la regulación de las inversiones en candidaturas. En el caso nuestro le hemos puesto un tope a las donaciones. Las donaciones son transparentes, las hemos estado publicando mes por mes, la rendición de gastos, las fuentes de ingresos. Yo creo que se puede hacer campaña en República Dominicana de forma mucho más barata. Lo que pasa es que cuando tú no tienes propuestas que ofrecer, cuando no tienes ideas que dar y cuando se te acabó la credibilidad, lo único que te queda es comprar. Por eso decía al principio que el PLDismo es una compañía por acción en este momento. Porque lo que se trata es de invertir mucho dinero, no para convencer, sino para comprar un conjunto de consumidores que el 15 de mayo, por razones propias de nuestra baja calidad democrática, pues ejercen ese voto en función de la relación de compra y venta. Bueno, pero si el PLD es una compañía por acción, el capital suscrito y pagado es el presupuesto nacional, entonces tiene el capital más grande. Pero además de eso, ha creado, Altagracia, la pequeña burguesía de Juan Bosch, se hizo alta, pequeña burguesía, y se desarrolló económicamente. No es solamente ya el presupuesto del Estado. Se nutrieron originalmente del presupuesto público, pero luego tienen diversas inversiones, hasta en el extranjero y con extranjeros. Y eso implica que tengan capacidad económica para invertir grandes sumas de dinero en localidades muy pequeñas. Esa red, la clave aquí, yo creo que si algo va a pasar con esta transición que me refiero, primero es romper esa posibilidad, esa acumulación generada hasta la fecha. Romper esa estructura económica. Eso es fundamental. Y eso se hace no solo con el tema del combate a la corrupción. Es como alguien hablaba del tema de ISIS internacionalmente. Creo que era Pablo Iglesias. Hay que romper las fuentes de financiamiento. Cuando el monstruo se alimenta de dinero.
Y hay que crear mecanismos, instrumentos políticos y jurídicos para romper la lógica económica pero de la cual viven. Carlos, eso es uno. Pero volvemos a lo mismo. El PLD vive del presupuesto nacional. Hace un mes, hace 3 semanas. Pero es algo más de ahí. No, hace 3 semanas el presidente Danilo Medina, que no puede invertir un centavo más en los hospitales, consignó 1.000 millones de presupuestos especiales para la epidemia de Zika. ¿Tú sabes lo que significan 1.000 millones de pesos? Que declarado de emergencia. Que hay un porcentaje que va a algún ahí no va a haber una sola licitación ni un solo concurso. Nada. No hay ninguna posibilidad de competencia con Por eso. Pero alguien privado hace esas operaciones. También, a eso es que me refiero. Es un entramado económico que de alguna forma tiene que ser cortado. Y hay mecanismos, en otros países se ha hecho. Ese es uno de los elementos. El otro es el rediseño de las reglas de competencia electoral. Que eso tiene que llegar tarde o temprano. No es una ley de partidos políticos nada más, sino es la forma en cómo se compite electoralmente en República Dominicana, que es completamente asimétrica. Tú estabas diciendo hace poco de que este es el último gobierno que tiene que les queda este periodo para hacer con esa estructura, pero no entendemos que vayan a cambiar muchas cosas en las elecciones que vienen. Con un escenario que no pareciera que va a ser muy diferente al que tenemos ahora, ¿cómo puede haber un cambio? Porque la política tiene 2 dimensiones, una cualitativa y una cuantitativa. Aparentemente lo cuantitativo, que es lo explícito, lo que se ve, parecería que no hay nada que hacer, que la oposición, como decía Altagracia, estamos fragmentados. Muy fragmentada. Yo no diría el voto opositor, ¿cuántos candidatos a senador que no son del PLD hay? 4, 4 o 5. Bueno, pues la oposición se va a dividir entre 4 o 5. Bueno, pero hay algo que hacer también, que la democracia, los candidatos republicanos y demócratas eran varios, pero los republicanos sobre todo, hasta que fueron quedando 2. Pero aquí no hay... No, pero a donde voy, la democracia necesita diversidad y pluralidad. No se trata de absolutos. Lo que no ha podido la oposición hasta ahora, y a eso me iba a referir con tu pregunta, Elisa, no ha podido encantar a la gente. Porque hemos estado repitiendo los mismos procedimientos y prácticas políticas obsoletas. Esta sociedad dominicana del siglo XXI es otra. No es la de 1990, no es la de 1960 y no es la de 1980. Nuestras prácticas políticas siguen siendo la del siglo XX y ya vamos casi a 20 años del siglo XXI. No es posible conectar. No se trata de la obligación de la unidad de la oposición, se trata de la innovación de una oposición distinta, y es a lo que me refiero con la transición. Por aquí una pregunta de una televidente, dice Jaisa: el PLD vive del presupuesto y se alimenta de la ignorancia de la mayoría. ¿Cómo usted cree que se puede romper con eso? Yo, volviendo al punto del encanto, y a 1990 y al 94, en ambos casos, una amplia mayoría de hecho, la población dominicana siempre ha cumplido. Cumplió el 20 de diciembre del 62, cumplió en el 65, cumplió en el 78, cumplió en el 90, cumplió en el 94 y hasta en el 96. Los que han fallado son otros, y el pueblo dominicano se cansó, y yo, que lo he vivido tangiblemente, la gente está cansada de los políticos. Señor de Peña, lo que hacemos observación y trabajamos en medios de comunicación, la multiplicidad de medios que en cada provincia nos permite alimentar lo que está pasando casi en todo el país. Que es un fenómeno diferente al siglo XX. Muy rápidamente. Cuando vemos protestas como que se riegan como la verdolaga, como un semillero, gente quemando goma, mujeres en la calle con cubeta de agua protestando. Inclusive ayer vi en Moca a un joven con un pico abriendo un hoyo en la calle para que los vehículos de la policía o de los organismos de la represión no les lleguen. El gobierno que surja, sea el del presidente Medina, un gobierno diferente, va a tener un país distinto, en una ebullición social, en unos reclamos insatisfechos. Yo lo que creo que en estos 20 años, para que eso suceda en este siglo, significa que en estos 20 años de ejercicio de gobierno del PLD sobre todo y del PRD en esos 4 años, no ha habido solución a esos problemas. Estamos todavía con problemas del siglo XIX, como la energía eléctrica. A principios de este gobierno se habló de pacto eléctrico, pacto fiscal, pacto por la educación, pactos, plantas a carbón, y todavía estamos en este siglo
de nuevo a 2 décadas casi, viviendo con precariedades de agua. La solución a eso, otra vez, pasa por algo clave: reorganizar la forma en la que se obtiene y se distribuye el poder en la República Dominicana. Y no solo el poder público, el poder económico, el poder social. Aquí hay un grave problema con la concentración del poder. De hecho, es el gran problema. Un exceso, una gula de poder. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué la gobernabilidad se hace tan fácil si hay tantas precariedades, tantas aspiraciones de la gente? Sería bueno contestarlo, sí, pero que tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.